Se salió. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conferencia en donde hablaremos sobre unidades funcionales de Luria y las leyes del sistema nervioso de Vygotsky. Mi nombre es Ana Laura Rivera, soy la primera de las ponentes. También me acompañan mi compañera Esther González y Claudia Valeria Cruz. El primer tema que vamos a abordar es el tema de la organización y funcionamientos de las unidades funcionales de acuerdo con Luria. Alexander Luria fue un psicólogo ruso, reconocido por defender la idea de que el cerebro se dividía en diferentes formas y que cada una de estas partes que formaban el cerebro se encargaba de funciones diferentes en el proceso de aprendizaje. Luria considera que los procesos mentales, tales como el lenguaje, el cálculo matemático, la escritura, no sé, el pensamiento incluso, eran funciones mucho más complejas y no podrían concentrarse solamente en un área del cerebro. El cerebro está dividido en diferentes partes y cada una de estas cumple una función específica, que al articularse entre sí nos ayudan a aprender y a regular otras funciones como nuestra personalidad y demás. Luria propuso la existencia de 3 unidades funcionales principalmente situadas en el encéfalo. Estas son responsables cada una de una función específica de nuestra conducta y cada una en diferentes niveles. La primera, que es la más sencilla, se encarga básicamente de la atención, la producción y regulación y mantenimiento de la activación de la corteza cerebral, es decir, mantenernos alerta, desde que despertamos hasta que llega la hora del sueño. La segunda recibe y analiza la información que llega a través de los estímulos sensoriales, es decir, por el tacto, la vista, el gusto, el olfato, etc. Y la tercera unidad, que es la más compleja de todas, se encarga de programar y controlar y almacenar toda la información que llegue precisamente a través de estos sentidos. Ahora vamos a describirlas brevemente. La primera unidad funcional es a la que se le asocian los núcleos de la formación reticular situados en el tronco cerebral y específicamente en el tálamo, perdón. Se encarga de la regulación del tono y el estado de vigilia, que es lo que les comentaba. Desde que despiertas es la primera unidad que se activa al abrir los ojos y esta permanece activa durante todo el día hasta la hora de dormir. Gracias a la actuación de la formación reticular se puede retener una adecuada modulación de nuestro sentido de alerta, desde el estado de vigilia hasta el sueño. Y abusados, porque una parte muy importante de esto es que si una falla hubiera en esta parte de nuestro cerebro, que es el tálamo, podríamos llegar desde un tema no tan complejo, que sería a lo mejor quedarnos dormidos en el momento más inoportuno, que a muchos de nosotros nos ha pasado, o incluso, en casos muy severos, podríamos caer en un estado de coma. Esto gracias a alguna alteración que estuviera en esta área del cerebro específica. La segunda unidad funcional está localizada en el córtex. No sé si se ve el mouse. Creo que no. Pero bueno, dentro de la imagen que tengo es la parte que está sombreada como con colores rosados, por así decirlo. Esta comprende toda la corteza de los lóbulos parental, temporal y occipital, y es la encargada de procesar y almacenar la información procedente del medio externo e interno, es decir, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Si llegamos a oler una flor, si a través de, bueno, por medio visual vemos algo que nos atrae mucho, si alguien nos habla bonito y entonces concentra nuestra atención por medio del oído, etcétera. Todo lo que percibimos a través de los sentidos va a estar regulado por esta segunda unidad funcional. Sus lesiones pueden ser desde trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos. Por ejemplo, quedarnos sin olfato en caso de alguna lesión en esta parte del cerebro, quedarnos sin la vista, sin el oído o incluso sin sensaciones en la piel. La tercera unidad funcional, que es la más compleja de todas y está en la parte de aquí enfrente, está en la imagen que se ve en pantalla en color anaranjado,
Está ubicada en el lóbulo frontal. Tiene a cargo las funciones ejecutivas de programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se perciba a través de los sentidos lo vamos a procesar gracias a esta tercera unidad y por tanto se va a encargar, entre otras funciones, de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra personalidad. Emite respuestas a través de los sistemas motores diferentes, a través de las glándulas. Controla la conducta de tipo compleja, que es programada mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción. Ahora sí, todo lo que nosotros nos propongamos, esta parte la va a regular. Si nosotros pensamos en llegar a una meta, pasamos por las otras dos unidades previo a alcanzar esa meta, pero la culminación o la parte decisiva sería a través de esta tercera unidad. Una lesión en esta unidad podría producir a diferentes trastornos relacionados con la síntesis de varias modalidades sensoriales, es decir, la pérdida de la capacidad para la regulación de nuestro comportamiento, motivando junto con una dificultad para concentrarse. ¿Cuántas de nosotros no hemos tenido alguna vez problemas de concentración? Y no por eso quiere decir que tenemos o padecemos de déficit de atención o hiperactividad, pero esta parte de nuestro cerebro, al verse afectada, sí influye mucho en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad, en la forma en que percibimos a los demás incluso, o la susceptibilidad con la que llegamos a afrontarnos al mundo, a la sociedad y a las personas que nos rodean. A partir de la división del cerebro de unidades funcionales, Luria afirmó que en cuanto más específica y compleja es una conducta, más tiende a estar distribuida en nuestro cerebro hacia una de las unidades específicas. Pero mientras más inespecífica sea, tiende a estar localizada sobre áreas concretas. Perdón. Ok, yo tengo una pregunta de Sí, acuerdo a lo que acabas de mencionar. Me gustaría saber cómo se vinculan entre sí estas tres unidades que acabas de mencionar con el proceso de aprendizaje que puede tener pues el ser humano o en este caso algún alumno. ok. Bueno, las tres unidades de acuerdo a Luria están conectadas entre sí. Imagínate como si nuestra cabeza o nuestro cerebro fuera un reloj. Y entonces cada una de estas tres áreas funcionan como un... ¿qué será? ¿Cómo se llaman? Engrane. Como un engrane, uno moviendo al otro. El primero entonces se encarga de la atención. Si no estamos atentos, desde la hora de despertar, no podríamos tener ninguna de las otras dos unidades activas. De hecho, creo que no lo mencioné durante la presentación, pero mientras dormimos, ninguna de las otras unidades está activa, únicamente está en función la primera. A partir de esto, que ya tengamos la atención, nuestro cerebro va a estar abierto a percibir todo lo que viene del medio ambiente. Es decir, activamos la segunda unidad o el segundo engrane, que se va a encargar de recibir todos los estímulos externos e internos, que en este caso también juegan un papel decisivo en el aprendizaje, por ejemplo, a través de una clase, a través de no sé, de un gráfico, a través de alguna canción por medio del oído, o los que somos kinestésicos a través de fabricar algo. Entonces, este segundo engrane o esta segunda unidad, en esa parte se pone en práctica. Al moverse la primera y la segunda, entonces llegamos a la tercera también, que es la que se va a encargar de que ahora sí, ya tuve la atención, ya tuve el estímulo, entonces, ¿qué hago con esto? Estos dos engranes me van a dar información que el tercer engrane o la tercera unidad se va a encargar de regular, de analizar, de procesar, para que así podamos llegar al aprendizaje. Ok, muchas gracias por tu respuesta. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, Ok, entonces,
Pues me gustaría nada más cerrar con algo, una parte de la lectura que me gustó mucho que dice que mediante estos mecanismos el cerebro garantiza, respecto a esto del aprendizaje, el cerebro garantiza que si tienes estos tres engranes funcionando en orden, el aprendizaje se puede dar autorregulado o regulado también por alguien más y se va a hacer auténtico, o bueno, va a ser y auténtico y consciente. Les dejo de compartir pantalla para poder pasar entonces con Clau. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Valeria Cruz Natarén. Y bueno, continuando con esta conferencia, yo voy a hablar sobre la organización y funcionamientos de las leyes del sistema de Vygotsky. Creo que para comenzar sería bueno mencionar quién fue Vygotsky o quién es Vygotsky. Pues Lev Vygotsky fue un psicólogo y epistemólogo ruso de origen judío y pues como muchos lo conocen es, o tal vez no todos, es uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Es fundador de la psicología de histórico-cultural y claro, precursor de lo que era la neuropsicología soviética. Vamos a hablar sobre las leyes del desarrollo, que es algo desarrollado por parte de Vygotsky. Las leyes del desarrollo humano existen tres leyes básicas que nos explican el desarrollo humano y sus funciones. Y en estas leyes son, la primera, es el paso de las funciones de abajo hacia arriba. La segunda ley es los centros inferiores no dejan de funcionar y la tercera ley es la ley de emancipación de los centros. Vamos a ir directamente con la primera ley. Bueno, la primera ley que se llama paso de abajo hacia arriba dice, esta ley consiste en que durante el desarrollo del niño se observa un fenómeno del cual se denomina paso de las funciones de abajo hacia arriba. En esta ley explica que en sí el desarrollo del sistema nervioso está compuesto por partes superiores e inferiores. La parte superior, que en sí viene siendo nuestro cerebro, viene controlando todo lo demás de nuestro cuerpo, es decir, controla nuestros movimientos, nuestras reacciones, controla nuestra forma de hablar, de dormir, de pensar, de comunicarnos, de interactuar. En esta primera ley habla sobre que en sí, durante nuestro periodo, durante el periodo de gestación, en sí el desarrollo, el sistema nervioso existe, pero no está completamente funcional en ese momento. Una vez después del nacimiento, el sistema nervioso comienza a ir desarrollándose, a ir avanzando de forma gradual. Es decir, durante nuestra etapa infantil, durante nuestra etapa, ¿cómo decirlo? Mientras somos bebés, vamos desarrollando varios cambios, varias formas de interactuar, varias características. En estas podemos destacar que tenemos movimiento, tenemos flexibilidad, un bebé reacciona a estímulos y estos estímulos vienen como órdenes de aquí, de nuestro cerebro. Vamos a continuar con la segunda ley. La segunda ley dice que los centros inferiores no dejan de funcionar. La segunda ley consiste en que durante el paso de las funciones de abajo hacia arriba, los centros inferiores que antes realizaban esta función no se separan totalmente de dicha acción. Es decir, nuestro cerebro está dividido en sí, lo explica Vygotsky, en tres fracciones. La primera, que sería la parte inferior, es lo que coordina nuestro sistema nervioso. La segunda coordina también el sistema nervioso, pero está ligado a la primera. Al estar ligado a la primera, a pesar de que la primera, la que es la parte inferior, desaparezca,
la segunda no desaparece. Es decir, que aunque tengamos complicaciones en la primera, la segunda va a seguir funcionando, es de forma independiente, va a seguir controlando ciertas acciones de nuestro cuerpo. Hasta donde yo recuerdo de lo que entendí de la lectura, viene a ser más a forma involuntaria. Y la tercera ley habla de la emancipación de los centros. La tercera ley consiste en que si el cerebro de un adulto, por algunas razones orgánicas o dinámicas, el centro superior se hace más débil, entonces la realización de esta función pasa al centro inferior, el cual en algún momento se desarrolla de forma independiente. Es lo mismo que comentaba en la parte anterior. En sí, nuestro cerebro está dividido en tres fracciones. La primera, que viene siendo como más para describir qué es nuestro desarrollo inicial cuando somos bebés. La segunda sería nuestro desarrollo medio, que sería lo que es nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y la tercera etapa, que es la emancipación de los centros, habla más que nada de nuestro desarrollo como adultos, de adultos en adelante y cómo nuestras funciones, nuestro sistema se va haciendo cada vez, pues por razones orgánicas o alguna razón externa, va a ir modificándose, es decir, que va a tener una interacción más débil. Si hemos visto algunos ejemplos en nuestros familiares, conforme van avanzando, llegando a una edad determinada, sus movimientos, sus reacciones, su forma de comunicar o de dormir es cada vez diferente. A veces no pueden avanzar, caminar mucho más rápido o no pueden hablar a la misma velocidad, tienen problemas para comunicarse. Entonces es como, entre comillas, decir un deterioro. No sé si me estoy dando a entender. Eh, no sé si tengan alguna pregunta para mí. Con gusto voy a responder. No es pregunta, nada más es como, como comentario, a lo mejor Aportación. por si lo entendí mal. Entiendo entonces que durante la niñez es la primera ley la que está rigiendo el cuerpo del niño o el sistema nervioso del niño, el aprendizaje del niño, el desarrollo del niño en general. Exacto. En la segunda ley entendí entonces que en la segunda ley es cuando empieza la maduración o cuando llegamos a la edad adulta. Y la tercera ley, yo lo relacioné a lo mejor con esa parte de también la tercera edad, de alguna forma, que es cuando este deterioro físico y cognitivo empieza a darse y por tanto volvemos a la primera ley, la que Exacto. desde un principio trabajó de forma independiente y por tanto al llegar a la tercera ley, aunque la segunda ley ya se haya deteriorado o que empiece a funcionar de una manera ya no tan correcta, la primera siempre va a estar ahí para seguir Exacto. regulando seguir regulando el desarrollo, el movimiento, el pensamiento y demás. Exacto, aunque en sí, exacto, de hecho la primera ley se le conoce de paso de abajo hacia arriba y es en sí porque se refiere a lo que es el sistema nervioso central. Y como hemos hablado, el sistema nervioso es toda esta parte de nuestro cerebro y es lo que coordina todo nuestro movimiento. Aunque no tengamos, aunque con el paso de los años se vaya deteriorando, esa primera ley va a seguir manifestándose a lo largo de nuestra vida, va a seguir rigiendo nuestros movimientos, nuestra forma de comunicarnos, expresarnos, cuando nos vamos a dormir, nuestra respiración, incluso nuestro cerebro coordina absolutamente todo lo que hacemos, lo que somos, cómo nos expresamos, reacciones involuntarias, todo lo coordina el cerebro. Entonces, a pesar de que nuestro cerebro vuelva a esa etapa inicial, la etapa inicial va a seguir presente, existe y va a seguir. No es lo que, sí, sí, eso sería la idea principal. Sí, bueno, Ok, perfecto, muchas gracias. sí, sí. Bueno, dejaré de compartir para que pueda abrir paso y continuar mi compañera Esther. Un momento.
Bien, pues después de haber escuchado cada uno de los comentarios que tuvieron las demás ponentes a través de las unidades funcionales tanto de Vygotsky como Luria, me gustaría finalizar y concluir con este comentario que yo creo que de las personas que estuvimos comentando sobre esto, sabemos que Vygotsky dio estas unidades funcionales en las etapas y Luria pues retomó esta parte donde Vygotsky como que podamos decir lo que lo dejó inconcluso. Él decidió darle como su toque y hacer que se desenvolvieran en leyes, en las tres leyes. Em, bueno, cada una al ser docente, creo que se nos hace un tema bastante interesante y la manera en la que lo podemos aplicar en este caso con nuestros alumnos y conocer estas unidades funcionales del cerebro y que va de los alumnos, ¿no? Porque en mi caso, al ser docente de educación preescolar, que considero que son unos niños en los que están en una etapa pues de crecimiento y de desarrollo, ellos tienen pues prácticamente todo su cuerpo en desarrollo en la cual primeramente podemos hacer utilidad de esto, de sus funcionalidades, de conocerlas y aplicarlas para que nosotros podamos lograr un aprendizaje satisfactorio en ellos. En este caso, logrando captar su atención primeramente en alguno de los aprendizajes que nosotros queramos desarrollar, hacer que yo lo comprendo esto como un proceso en el cual debe de ir, en primer lugar, desarrollarlo en su atención, posteriormente en el que el niño vaya procesando esa información y por última parte que vaya como haciendo lo que, o sea, a través de los sentidos, porque tiene mucho que ver la parte de los sentidos, de la vista. También es importante que nosotros podamos conocer las características y los ritmos de aprendizaje también que tienen nuestros alumnos, porque hay niños que pues obviamente también aprenden a través de manera más visual, más auditiva, entonces es importante que podamos pues conocer y tomar en cuenta esas características que se tiene para que nosotros al final de cuentas podamos lograr pues el aprendizaje que nosotros queramos lograr. Entonces yo creo que podemos concluir diciendo que pues es importante que conozcamos pues cuáles son las funcionalidades de estas unidades, de las leyes que nos mencionan tanto Vygotsky como Luria, para poderlas aplicar y cumplir con nuestro propósito, que es que pues los alumnos que nosotros pues tengamos a lo largo de nuestra vida, que les demos las herramientas necesarias para que ellos pues puedan desarrollarlo de manera correcta. No sé si igual hay algún para ti. De esta manera finalizamos. Les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que la información que hayamos recabado entre las demás ponentes sea digerible para ustedes, para que igual en algún momento lo puedan llevar a cabo y tomar en cuenta pues estas unidades que considero que son muy importantes para aplicarlos en todo el ámbito de la educación. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Valeria Cruz Nadarén. Y bueno, continuando con esta conferencia, yo voy a hablar sobre la organización y funcionamientos de las leyes del sistema de Vygotsky. Creo que para comenzar sería bueno mencionar quién fue Vygotsky o quién es Vygotsky. Pues Lev Vygotsky fue un psicólogo y epistemólogo ruso de origen judío y pues como muchos lo conocen es, o tal vez no todos, es uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Es fundador de la psicología de histórico-cultural y claro, precursor de lo que era la neuropsicología soviética. Vamos a hablar sobre las leyes del desarrollo, que es algo desarrollado por parte de Vygotsky. Las leyes del desarrollo humano existen tres leyes básicas que nos explican el desarrollo humano y sus funciones. Y en estas leyes son, la primera, es el paso de las funciones de abajo hacia arriba. La segunda ley es los centros inferiores no dejan de funcionar y la tercera ley es la ley de emancipación de los centros. Vamos a ir directamente con la primera ley. Bueno, la primera ley que se llama paso de abajo hacia arriba dice, esta ley consiste en que durante el desarrollo del niño se observa un fenómeno del cual se denomina paso de las funciones de abajo hacia arriba. En esta ley explica que en sí el sistema,
desarrollo del sistema nervioso está compuesto por partes superiores e inferiores. La parte superior, que en sí viene siendo nuestro cerebro, viene controlando todo lo demás de nuestro cuerpo, es decir, controla nuestros movimientos, nuestras reacciones, controla nuestra forma de hablar, de dormir, de pensar, de comunicarnos, de interactuar. En esta primera ley habla sobre que en sí, durante nuestro periodo, durante el periodo de gestación, en sí el desarrollo, el sistema nervioso existe, pero no está completamente funcional en ese momento. Una vez después del nacimiento, el sistema nervioso comienza a ir desarrollándose, a ir avanzando de forma gradual. Es decir, durante nuestra etapa infantil, durante nuestra etapa, ¿cómo decirlo? Mientras somos bebés, vamos desarrollando varios cambios, varias formas de interactuar, varias características. En estas podemos destacar que tenemos movimiento, tenemos flexibilidad, un bebé reacciona a estímulos y estos estímulos vienen como órdenes de aquí, de nuestro cerebro. Vamos a continuar con la segunda ley. La segunda ley dice que los centros inferiores no dejan de funcionar. La segunda ley consiste en que durante el paso de las funciones de abajo hacia arriba, los centros inferiores que antes realizaban esta función no se separan totalmente de dicha acción. Es decir, nuestro cerebro está dividido en sí, lo explica Vygotsky, en tres fracciones. La primera, que sería la parte inferior, es lo que coordina nuestro sistema nervioso. La segunda coordina también el sistema nervioso, pero está ligado a la primera. Al estar ligado a la primera, a pesar de que la primera, la que es la parte inferior, desaparezca, la segunda no desaparece. Es decir, que aunque tengamos complicaciones en la primera, la segunda va a seguir funcionando. Es de forma independiente. Va a seguir controlando ciertas acciones de nuestro cuerpo. Hasta donde yo recuerdo de lo que entendí de la lectura, viene a ser más a forma involuntaria. Y la tercera ley habla de la emancipación de los centros. La tercera ley consiste en que si el cerebro de un adulto, por algunas razones orgánicas o dinámicas, el centro superior se hace más débil, entonces la realización de esta función pasa al centro inferior, el cual en algún momento se desarrolla de forma independiente. Es lo mismo que comentaba en la parte anterior. En sí, nuestro cerebro está dividido en tres fracciones. La primera, que viene siendo como más para describir qué es nuestro desarrollo inicial cuando somos bebés. La segunda sería nuestro desarrollo medio, que sería lo que es nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y la tercera etapa, que es la emancipación de los centros, habla más que nada de nuestro desarrollo como adultos, de adultos en adelante y cómo nuestras funciones, nuestro sistema se va haciendo cada vez, pues por razones orgánicas o alguna razón externa, va a ir modificándose, es decir, que va a tener una interacción más débil. Si hemos visto algunos ejemplos en nuestros familiares, conforme van avanzando, llegando a una edad determinada, sus movimientos, sus reacciones, su forma de comunicar o de dormir es cada vez diferente. A veces no pueden avanzar, caminar mucho más rápido o no pueden hablar a la misma velocidad, tienen problemas para comunicarse. Entonces es como, entre comillas, decir un deterioro. No sé si me estoy dando a entender. Eh, no sé si tengan alguna pregunta para mí. Con gusto voy a responder. No es pregunta, nada más es como, como comentario, a lo mejor Aportación. por si lo entendí mal.
Entiendo entonces que durante la niñez es la primera ley la que está rigiendo el cuerpo del niño o el sistema nervioso del niño, el aprendizaje del niño, el desarrollo del niño en general. Exacto. En la segunda ley entendí entonces que en la segunda ley es cuando empieza la maduración o cuando llegamos a la edad adulta. Y la tercera ley, yo lo relacioné a lo mejor con esa parte de también la tercera edad, de alguna forma, que es cuando este deterioro físico y cognitivo empieza a darse y por tanto volvemos a la primera ley, la que Exacto. desde un principio trabajó de forma independiente y por tanto al llegar a la tercera ley, aunque la segunda ley ya se haya deteriorado o que empiece a funcionar de una manera ya no tan correcta, la primera siempre va a estar ahí para seguir Exacto. regulando seguir regulando el desarrollo, el movimiento, el pensamiento y demás. Exacto, aunque en sí, exacto, de hecho la primera ley se le conoce de pasos de abajo hacia arriba y es en sí porque se refiere a lo que es el sistema nervioso central. Y como hemos hablado, el sistema nervioso es toda esta parte de nuestro cerebro y es lo que coordina todo nuestro movimiento. Aunque no tengamos, aunque con el paso de los años se vaya deteriorando, esa primera ley va a seguir manifestándose a lo largo de nuestra vida, va a seguir rigiendo nuestros movimientos, nuestra forma de comunicarnos, expresarnos, cuando nos vamos a dormir, nuestra respiración, incluso nuestro cerebro coordina absolutamente todo lo que hacemos, lo que somos, cómo nos expresamos, reacciones involuntarias, todo lo coordina el cerebro. Entonces, a pesar de que nuestro cerebro vuelva a esa etapa inicial, la etapa inicial va a seguir presente, existe y va a seguir. No es lo que, sí, sí, eso sería la idea principal. Sí, bueno, Ok, perfecto, muchas gracias. sí, sí. Bueno, dejaré de compartir para que pueda abrir paso y continuar mi compañera Esther. Un momento. Bien, pues después de haber escuchado cada uno de los comentarios que tuvieron las demás ponentes a través de las unidades funcionales tanto de Vygotsky como Luria, me gustaría finalizar y concluir con este comentario que yo creo que de las personas que estuvimos comentando sobre esto, sabemos que Vygotsky dio estas unidades funcionales en las etapas y Luria pues retomó esta parte donde Vygotsky como que podamos decir lo que lo dejó inconcluso, él decidió darle como su toque y hacer que se desenvolvieran en leyes, en las tres leyes. Bueno, cada una al ser docente, creo que se nos hace un tema bastante interesante y la manera en la que lo podemos aplicar en este caso con nuestros alumnos y conocer estas unidades funcionales del cerebro y que va de los alumnos, ¿no? Porque en mi caso, al ser docente de educación preescolar, que considero que son unos niños en los que están en una etapa pues de crecimiento y de desarrollo, ellos tienen pues prácticamente todo su cuerpo en desarrollo en la cual primeramente podemos hacer utilidad de esto, de sus funcionalidades, de conocerlas y aplicarlas para que nosotros podamos lograr un aprendizaje satisfactorio en ellos. En este caso, logrando captar su atención primeramente en alguno de los aprendizajes que nosotros queramos desarrollar, hacer que yo lo comprendo esto como un proceso en el cual debe de ir, en primer lugar, desarrollarlo en su atención, posteriormente en el que el niño vaya procesando esa información y por última parte que vaya como haciendo lo que, o sea, a través de los sentidos, porque tiene mucho que ver la parte de los sentidos, de la vista. También es importante que nosotros podamos conocer las características y los ritmos de aprendizaje también que tienen nuestros alumnos, porque hay niños que pues obviamente también aprenden a través de manera más visual, más auditiva, entonces es importante que podamos pues conocer y tomar en cuenta esas características que se tienen para que nosotros al final de cuentas podamos lograr pues el aprendizaje que nosotros queramos lograr. Entonces yo creo que podemos concluir diciendo que pues es importante que conozcamos pues cuáles son las funcionalidades de estas unidades, de las leyes que nos mencionan tanto Vygotsky como Luria, para poderlas aplicar y cumplir con nuestro propósito, que es que pues los alumnos que nosotros pues tengamos a lo largo de nuestra vida y les demos las herramientas necesarias para que ellos pues puedan desarrollarlo de manera correcta.
De esta manera finalizamos. Les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que la información que hayamos recabado entre las demás ponentes sea digerible para ustedes, para que igual en algún momento lo puedan llevar a cabo y tomar en cuenta pues estas unidades que considero que son muy importantes para aplicarlos en todo el ámbito de la educación. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo muy pronto.